Hola, soy Clemen Corbacho, bienvenidos a mi canal de costura. En este vídeo vamos a hacer el patrón y vamos a aprender a cortar una falda de capa o circular como esta. ¿Veis? No tiene costura, lo único que tiene en la cinturilla es una goma. Es muy sencilla, muy rápida de hacer. Pues bien, necesitaremos hacer el patrón base de la falda recta para transformar nuestro patrón a la falda de capa o falda circular. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo de cómo hacer el patrón de una falda base y de cómo tomar las medidas porque os pueden hacer falta. Voy a hablar un poquito del tejido. El tejido que yo he escogido es un tejido maravilloso, es una gasa arrugadita, es como una bambula con un estampado genial, con una caída estupenda para una falda de vuelo. Adquirido, como siempre, de parte de nuestros amigos y colaboradores de Flamentex. También dejaré en la descripción del vídeo el enlace de su página web para que echéis un vistazo y veáis en las calidades que ellos trabajan. Pues bien, vamos a pasar a realizar este trabajo para hacer una falda circular. Pues bien, para hacer una falda circular o una falda de capa es necesario que hagamos el patrón base de la falda recta o base del delantero y de la espalda. Yo dejaré el enlace de cómo hacer este patrón en la descripción del vídeo con las medidas que vayamos a utilizar. Una vez que tenemos el patrón espalda y delantero hecho, vamos a pasar a la transformación para hacer una falda de capa o falda circular. Bueno, vamos a coger primero el patrón de la espalda. Este es nuestro centro de la espalda y este es el costado. Nosotros vamos a hacer una falda circular o de capa, pero no le vamos a poner ni cremallera ni cierre de ninguna clase. Le vamos a poner una cinturilla con goma, con elástico, para que nos entre por debajo. Entonces, para que tú puedas meter la falda desde la cadera hacia la cintura, es conveniente que a la parte de la cintura le demos la medida que tiene la cadera. Si lo ponemos a la medida de la cintura, no nos entraría esta falda porque no le vamos a poner apertura ni cierre de ninguna clase. Le vamos a poner una cinturilla con elástico. Entonces pasamos a recortar nuestro patrón de la falda por alrededor. Cortamos. Esta falda no es muy larga, es por encima de la rodilla. Cada uno le puede dar el largo que quiera. Este patrón está hecho a medida. Ya dejaré el enlace también de cómo tomar las medidas. Pues bien, esta va a ser nuestra base. Una vez que tenemos cortado, si fuera una falda pegada al cuerpo, tendríamos que cortar por aquí, que sería la parte de la cadera, y también reducir la pinza. Pero como nosotros le vamos a poner aquí una goma, esto va a fruncir de esta forma a la cintura y va a quedar muy bien. Vamos a dividir la anchura que tenemos en nuestro patrón, lo vamos a dividir entre 4. Dividimos entre 4, a mí me da 7 centímetros. Lo vamos a medir, lo vamos a marcar. Volvemos a marcar más arriba. Y vamos con nuestra regla a unir estos puntos y a pasar la línea de arriba abajo en nuestro patrón.
De esta forma es muy fácil hacer la falda de capa o falda circular. Vale, ya lo tenemos hecho. Vamos a enumerarlas porque vamos a cortarlas, ¿vale? Sabemos que esta es la espalda, vamos a poner una E, un 1, una E de espalda, un 2, una E, un 3 y una E y un 4. Así numeradas no tenemos error. Este sería el costado, lo vamos a poner aquí. Y ahora vamos a pasar a cortar nuestras tiras de nuestro patrón de la espalda. Con el delantero vamos a hacer la misma operación. Ya tenemos nuestro patrón de la falda dividido en 4 partes, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a quitarlas a un lado y haremos lo mismo con nuestro patrón del delantero. Con las tiras del delantero vamos a enumerarlas de la misma forma que la de la espalda. Pondremos una D de delantero, el 1 en el centro delantero, este sería un lomo, D, 2, delantero, 3, delantero, 4. Y ahora pasamos a cortar nuestras tiras del patrón del delantero. Una vez que tenemos nuestra espalda y nuestro delantero cortadas en las tiras, ahora la transformación vamos a seguir haciéndola sobre el tejido. Entonces cogeremos nuestro tejido, lo vamos a doblar de la forma que yo os voy a explicar ahora y colocamos el patrón de la forma que os voy a explicar encima del tejido. Pues bien, lo tengo aquí sobrepuesto, pero voy a explicar paso a paso lo que he ido haciendo. Yo he doblado el tejido, la orilla con la orilla, dejando el doblez para mí. He puesto otro tejido debajo porque la tela que yo he escogido, no sé si se apreciará, es transparente. Entonces yo voy a forrar la falda con otro tejido que tengo aquí debajo. Lo voy a cortar junto. O sea, cojo mis dos tejidos, pongo la orilla, lo doblo, cojo mi otro tejido, pongo aquí la orilla, lo doblo y hago coincidir el doblez del tejido aquí, que no me salga ninguna arruguita, que esté bien colocado los dos tejidos. Si la tela que había escogido para farda de capa o circular no es transparente o no es necesario forrarla, hacéis lo mismo pero solamente con el tejido de la falda. No sería necesario ponerle otro tejido para forrar la falda para que no sea transparente. Entonces yo lo voy a hacer así porque la tela que he escogido, que ya sabéis que nos la facilitan nuestros amigos de Flamentex, es una gasa transparente, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos colocados los tejidos, si queremos podemos colocar algunos alfileres para que los tejidos no se nos muevan. Voy a explicar cómo colocar nuestros patrones que hemos cortado anteriormente en unas tiras
y de la misma medida. Pues bien, vamos a colocar nuestros patrones. Cogemos el de la espalda, por ejemplo. Lo ponemos en orden, acordarse que lo hemos cortado de esta forma. ¿De acuerdo? Cogemos el centro de la espalda y lo colocamos en el doblez de la tela. Vamos a colocar aquí, dejando aquí margen de costura para el dobladillo, que como es de gasa lo haremos a máquina. No es necesario dejarle nada más que 2 centímetros, 1 o 2 centímetros. Vamos a hacer una falda circular sin costuras, solamente va a llevar la costura de la cinturilla con el elástico. Pues bien, vamos a ir colocando sin poner alfileres porque tenemos que calcular nuestra separación. Vamos colocando, abriendo nuestra pieza en forma de abanico, ¿de acuerdo? Cogemos la parte, lo dejamos así y no colocamos alfileres. Primero vamos a tantear a qué distancia tenemos que ponerla. De esta forma es muy fácil de cortar la falda de capa. Cogemos nuestro delantero, ¿de acuerdo? El centro delantero, que es este, como lo tenemos numerado, sabemos cuál va uno detrás del otro. Lo colocamos en el borde, en el doblez del tejido, de esa manera. Y vamos abriendo, poniendo las piezas de nuestro patrón en forma de abanico, haciéndola coincidir el costado de la espalda con el costado del delantero. Lo hacemos coincidir aquí arriba en la parte de la cintura. Lo hacemos así y vamos colocando las piezas. Vamos mirando que más o menos nos quede abierto a la misma distancia. Después lo vamos a medir con el metro. Pero ahora mismo, para calcular una medida aproximada, lo vamos a hacer así. Vamos abriendo y vamos uniendo. Aquí, en esta parte de la cintura, que no vaya a quedar ninguna apertura, que queden los patrones justos. Yo voy a poner un alfiler, voy a ir poniendo un alfiler en la parte de arriba, en la parte de la cinturilla, para que ya no se me vayan moviendo. Ahora cogeremos nuestro metro e iremos moviendo las piezas, lo que nos haga falta. Ahora explicaré de qué forma. Pero de esta forma, de momento, vamos teniendo una idea de la medida que vamos a necesitar. Seguimos colocando. Y ahora vamos a pasar a medir todo esto de la forma que yo os voy a explicar. Pues bien, ya lo tenemos más o menos colocado. Pero hay que comprobar con el metro que nos esté quedando bien. Bien, de este patrón, de la parte del delantero, que es este, hasta la parte de la espalda, o sea, esta medida, en este círculo que nos queda, hacemos un punto a la mitad. Cogemos nuestro metro y doblamos aquí a la mitad. Marcamos con un jaboncillo, con un alfiler o con lo que tengamos, y ya hemos marcado aquí en el centro. Y ahora con el metro comprobamos que desde el centro hasta el filo de los patrones, desde aquí, tenemos la misma medida aproximadamente. Si varía milímetros, no pasa nada. Entonces, vamos midiéndolo así. Vamos midiéndolo, movemos el metro de forma circular, ¿ves? Y comprobamos que lo tenemos a la misma distancia aproximadamente. ¿De acuerdo? Si varía unos milímetros no pasa nada. Ya a centímetros no. ¿Ves? Comprobamos que desde el centro hasta el filo de cada patrón tenemos la misma distancia. Una vez que tenemos la boca de la falda, que es donde va la cinturilla, preparada, vamos a comprobar que la separación entre
pieza y pieza más o menos es la misma también. Entonces lo vamos poniendo de manera, la que veamos más ancha, la ponemos más estrechita y vamos comprobando de la misma forma que tenemos la misma distancia aproximadamente. ¿De acuerdo? ¿Ves? Esta es más grande que esta, pues yo muevo un pelín este patrón para acá. Lo vamos moviendo de manera que consigamos la misma medida. Todas las piezas. Aquí y aquí. Lo vamos colocando. Una vez que lo tengamos medido, colocaremos también alfileres en la parte de abajo de las tiras que hemos sacado de nuestro patrón base de la falda. Colocamos así. Ahora ya nos quedaría marcar el largo de la falda que hemos decidido hacer, en el largo que hemos decidido hacer esta falda. Yo tengo una falda con un largo de 46 centímetros. Entonces, desde el filo de la cintura hasta el bajo, voy a hacer que en estos trozos de aquí que no tengo marcado, marco los 46 centímetros. Lo voy marcando de forma circular. 46, 46. Si el largo que vosotros habéis decidido fuese otro, pues la medida que vosotros hayáis decidido. Así, de forma circular, vamos midiendo el largo de nuestra falda. Bien, ya tengo marcado el bajo y ahora vamos a pasar a colocar bastantes alfileres, puesto que es de capa y es un tejido que se mueve mucho, resbala mucho, entonces le vamos a poner muchos alfileritos para sujetar los 4 tejidos que en este caso yo estoy cortando. Aunque fuesen 2 nada más, yo os recomiendo siempre que coloquéis muchos alfileres cuando cortemos alguna prenda de capa, porque los bies de los tejidos crecen y después nos salen picos que tenemos que arreglar sobre la marcha. Hay tejidos que la capa le salen muchos picos, pero se arregla. No importa, siempre podemos arreglarlo. Colocando alfileres. Y ahora pasamos a recortar. Vamos a recortar. Yo voy a recortar a 1 centímetro porque le voy a dejar un dobladillo para hacerlo a máquina. 1 centímetro desde la marca que yo tengo aquí. Y aquí en la parte de arriba, igual. He marcado aquí y voy a dejar 1 centímetro de costura solamente. Pues bien, ya tenemos cortada nuestra falda circular y ahora vamos a pasar a cortar la pieza de la cinturilla donde va a ir el elástico que va cosida aquí.
Vamos a medir el diámetro que tenemos en esta medida de esta forma. Lo medimos a 1 centímetro, que es la costura que hemos dejado. Yo lo mido así. Yo tengo doblado que está 53 centímetros. El doble es 106. Sería la medida de la cadera de esta medida. 106. Entonces cortaríamos una tira al hilo que mira 106 más costura. O sea, de aquí, de las piezas que nos sobran, de los trozos que nos sobran, vamos a cortar una tira. Yo me voy a guiar por el hilo de la orilla, porque este tejido se mueve mucho y de esa forma lo voy a cortar muy bien. Tiene que medir 106 más 2 centímetros de costura, o sea, sería 108. En el ancho vamos a ponerle un elástico de 3 centímetros, entonces el doble serían 6 centímetros más 2 de costura. Necesito 8 centímetros de ancho. Entonces corto una tira de 108 centímetros, como he dicho antes, 106. O sea, la medida de la boca de la falda, de la parte de la cintura, más 1 centímetro para cada lado de costura, sería lo que tendríamos que cortar de largo. El ancho, ya sabemos que tenemos que cortarlo el doble de la medida de la goma o elástico que vayamos a utilizar, más 2 centímetros de costura. Yo le voy a poner un elástico de 3, entonces cortaría una tira de 8 centímetros. Lo voy a medir. Lo marcamos con nuestro jaboncillo. Estoy utilizando, para que me salga totalmente recto, la orilla del tejido. Lo marco con nuestra regla. Por donde he marcado. Y ahora sobre esta línea que estoy pintando, pues pasaremos a cortar. Pues bien, ya tenemos nuestra cinturilla cortada. Y ahora vamos a cortar el elástico o la goma que vamos a utilizar. Cogemos y buscamos la medida de la cintura de la persona que se va a poner esta falda. En mi caso, esta chica tiene 75. Pero como es una goma, yo siempre le quito entre 3 y 5 centímetros. Entonces lo que hago es que corto 73 o 72 más 1 centímetro de costura, o sea, voy a cortar 73. Le quitas 2 centímetros y ahí ya lleva la costura. Cortamos y esta va a ser la medida de la cintura de esta chica. Bueno amigos, pues hasta aquí el contenido de este nuevo vídeo de cómo cortar una farda de capa o circular. Espero que hayáis aprendido mucho y que os haya gustado. Si os ha gustado, no olvidar de darle a like, de suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo que vayamos subiendo. Dejadme cualquier duda en los comentarios que yo iré contestando. En el siguiente vídeo vamos a confeccionar esta falda paso a paso. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Besos.